Hablar de síndrome coronario agudo. Entonces, comenzando, esta charla fue sacada de la guía AJA del 2025 y de la guía del 2023 de la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, comenzando, hay que definir qué es un síndrome coronario agudo. Pues, como su nombre lo dice, es una afección aguda de la circulación coronaria. Esta se puede clasificar en 3 tipos, siendo STEMI, es el infarto agudo miocardio con elevación del ST, el no STEMI, pues que no tiene elevación del ST, y la angina inestable. Hay que aclarar que el infarto es la primera causa de muerte a nivel mundial y el no STEMI es lo que genera más causas de muerte que el STEMI propio. Entonces, hablemos de la fisiopatología y de cómo funciona todo esto. Entonces, primero hay que hablar de que hay una lesión endotelial por los diferentes factores de riesgo que ya va a tener el paciente de base, sea una hipertensión arterial, sea tabaquismo, sea dislipidemia o sea el propio consumo de alcohol. El LDL y el VLDL, que son las lipoproteínas que se van a ver involucradas en esta fisiopatología, van a entrar a la capa íntima de la arteria coronaria. Al entrar a esta capa va a generar una inflamación. Esa inflamación va a hacer que se liberen interleuquinas llamando a células inflamatorias, que en este caso van a ser los macrófagos, que van a hacer diapédesis hasta donde está el LDL y el VLL. Estos se van a fagocitar el LDL, pero no va a ser exitosa esta fagocitación, haciendo que se queden estancadas y creándose estas células espumosas, que es la transformación del macrófago en este tipo de célula por la fagocitosis del LDL. Esto va a hacer que se cree más inflamación, va a hacer que lleguen más macrófagos y van a hacer que aumente más células espumosas en este caso. Esta inflamación va a hacer que se liberen factores de crecimiento fibroblásticos, haciendo que el músculo liso migre, y igual que los fibroblastos. Esto haciendo que se cree una capa fibrótica. Que esta capa es importante, ya que aquí es cuando se habla de placa estable o inestable, siendo la inestable la que tiende a romperse, ya que el contenido fibrótico o de músculo liso y fibroblastos es muy poco. En cambio, la placa estable, pues va a haber una gran cantidad de músculo liso y fibroblastos, haciendo que pues, esta placa no tienda ni a romperse ni a lesionarse. Pero en este caso va a haber una ruptura de la placa o una erosión, y esto va a causar una oclusión de la arteria coronaria, provocando una elevación del LFT o la patología como tal per se. Entonces, hay 5 tipos que se puede clasificar el infarto agudo de miocardio o 5 causas que cause esto. Sea la primera la que he venido hablando, que es la aterosclerosis, causando que se rompa o erosione la placa y se tapa esa arteria. La otra es que haya una alteración de la oferta de la demanda, sea por una patología de base que tiene el paciente, sea por una anemia, sea porque tiene unas taquicardias supraventriculares que alteren todo esto de la oferta y la demanda de oxígeno que hay en el miocardio. El tipo 3 es que haya una muerte súbita, que pues ya se detecta en la biopsia, pues que se murió por esto. La cuarta es que en la PCI se genere este infarto o post-bypass, que se genere este infarto. Aquí en esta imagen, pues, se pueden ver lo que les mostré al principio, que es los diferentes tipos de infarto o que se van a clasificar a grosso modo, que es con elevación del ST, sin elevación del ST y la angina inestable. Sin embargo, más adelante los vamos a ir hablando como para que lo sepan diferenciar. Listo. Según la cuarta definición de infarto agudo miocardio ya dada en el 2018, se caracteriza por una lesión miocárdica aguda y una isquemia. Esta lesión miocárdica aguda se da por un descenso o un aumento de las troponinas, por lo menos una de estas troponinas debe ser mayor al percentil 99. ¿Qué es el percentil 99? Es el rango máximo que da el laboratorio. Si el laboratorio te dice que las troponinas es de 0.4 y te sale una troponina en 0.5, ya está superior al percentil 99. Hay que aclarar que para dar como concluida o confirmada esta lesión miocárdica aguda, se necesitan mínimo 2 tomas de troponinas. Las troponinas, para que sean dadas en estas primeras 2 horas, deben ser las ultrasensibles, ya que tenemos las tradicionales que tienen una elevación de 3 a 6 horas. Y una evidencia isquemia.
La isquemia se puede dar con sintomatología o que se vean cambios nuevos en el electrocardiograma o cambios crónicos en el electrocardiograma o por imágenes, sea en el ecocardiograma una discinesia de los ventrículos o que en la autopsia o en la geografía ya se encuentre un trombo que genere esa isquemia. ¿Por qué les estoy hablando de todo esto? Es que en semio y en diferentes rotaciones clínicas siempre nos preguntan cuáles son las causas de las elevaciones de las troponinas, ya que unas troponinas elevadas no siempre es igual a infarto, ya que diferentes patologías nos pueden dar una lesión miocárdica aguda. En este caso, en esta imagen les traigo que puede ser causada o por una falla cardíaca, por una miocardiopatía o por una miocarditis o por situaciones sistémicas del paciente, sea ya una sepsis, una enfermedad renal crónica o una ACV o un TEP. Esto puede causar la elevación de las troponinas y no significa que haya una isquemia miocárdica aguda, hay una lesión miocárdica. Entonces, ¿qué es una angina inestable y por qué se debe diferenciar de esto? Ya que la angina inestable no tiene lesión miocárdica aguda. En esta no va a haber aumento de las troponinas. Entonces, pues, ¿cómo se define? Se define como que sea un dolor en reposo, que sea mayor a 20 minutos y que sea increciendo. ¿Qué significa esto? Que cada vez se necesite menos estímulo para que aparezca este dolor, que sea aumente en frecuencia y en duración. Y hay una escala. Esa escala para definir que sea una angina inestable debe ser en grado 4. Siendo la grado 1, la presencia de angina durante actividades extenuantes. La grado 2, limitación ligera en las actividades ordinarias cuando se realizan rápidamente. Grado 3, dificultad para cambiar uno o dos bloques o subir un tramo de escaleras a un ritmo en condiciones normales. Y la angina en reposo, que ya es como tal angina inestable, que no se necesita esfuerzo para desencadenar esta angina. Ya después de tener listo esto, pues vamos a ver cómo se presenta el infarto agudo de miocardio. La presentación clínica que es la más común, también conocido como típica, es el dolor retroesternal opresivo irradiado a la mandíbula y al brazo izquierdo, aunque se dice que irradiado al brazo derecho es más significativo que incluso irradiado al brazo izquierdo. Esta es la presentación clínica clara. Pero hay que hablar de los equivalentes anginosos, que es en poblaciones especiales. Estos equivalentes se van a dar en ancianos, mujeres, personas con diabetes mellitus, en enfermedad renal crónica, pacientes con demencias o revascularizados. Eso se va a ver en el 20% de los pacientes que presenten un infarto agudo de miocardio. Estos equivalentes van a ser diaforesis, epigastralgia, dolor en el brazo, mareos, náuseas, vómito, dolor en el cuello o una disnea de origen súbito. Entonces vamos a hablar del abordaje diagnóstico. Primero hay que hacer una anamnesis y un examen físico adecuado. Hay que tomar un electrocardiograma en menos de 10 minutos y en esos menos de 10 minutos debe estar tomado e interpretado. Y si se confirma que hay alteraciones significativas en ese electrocardiograma, vamos a tomar las troponinas y deben ser tomadas en menos de 30 minutos. Entonces, acá les tengo un abordaje diagnóstico, esto sacado de la guía de la AJA, que nos va como a guiar de cómo sospechar o cómo orientarnos hacia, hacia un infarto agudo miocardio. Pues, como les venía hablando, la historia clínica y el examen físico del paciente. Nos da, podemos usar el Marburg Score, que se los voy a mostrar más adelante, que esto nos va a servir como para ver la sospecha de que ese paciente tenga un infarto agudo miocardio. Ya después de que tengamos nuestra sospecha, vamos a tomar el electrocardiograma. En el electrocardiograma, si no vemos ningún cambio o por las características del dolor, que por ejemplo sea una osteocondritis, que el dolor aparezca a la palpación, pues vamos a decir que obviamente no es de origen cardíaco. A la otra, puede ser de origen cardíaco, pero no es una patología que sea directamente isquémica. Esto puede ser, ya que en la historia clínica usted determinó que el dolor puede ser muy pleurítico o que sea un paciente muy joven, no se piense que sea una patología cardíaca isquémica. Y cuando ya es como una posibilidad muy alta después de la interpretación del electro, usted tiene que obtener las troponinas. Después de usted obtener las troponinas, lo que vamos a hacer es ver el Hertz.
El Heart Score nos va a como determinar los riesgos del paciente. ¿Qué tanto riesgo tiene ese paciente de hacer un evento cardiovascular mayor en los siguientes 6 meses? Entonces, como les venía hablando, estos son los scores que uno debe evaluar como en el manejo inicial de este paciente. Siendo el Marburg Score un score únicamente clínico, evaluando la edad del paciente, si tiene alguna enfermedad vascular conocida, si el dolor inició con el ejercicio y que el dolor no se reproduzca en la palpación, como les había hablado, porque esto es más como orientado a una osteocondritis, o que el paciente crea que es de probable origen cardíaco. Eso nos da una puntuación y dependiendo de la puntuación, pues vamos a seguir con la clasificación. Ahora, el Heart Score que les venía diciendo, pues viene la historia clínica del paciente, el electrocardiograma, la edad, los factores de riesgo ya y los troponinas. Hay que aclarar que este Heart se debe hacer ya cuando uno tiene el electro y las troponinas, ya que son dos valores fundamentales. Uno inicia esto ya cuando tiene esos valores, ya que pues en algunas instituciones lo pueden pedir incluso desde que el paciente llegue, pero en realidad no es objetivo hacer esto. Eso lo que nos va a determinar es el qué tan alto tiene el paciente de tener un riesgo cardiovascular mayor en los siguientes 6 semanas. ¿Hay alguna duda? No, todo muy claro. Listo. Entonces, las troponinas, como les venía hablando, estas son fundamentales cuando no tenemos como una elevación del ST clara que nos indique ya que hay como una isquemia miocárdica. Entonces, mínimamente se necesitan dos troponinas ultrasensibles, una al ingreso y una a la hora. Idealmente es que sean tres para uno marcar como el diagrama de su elevación o su descenso. Las que no son ultrasensibles, como les venía diciendo, el control se debe hacer a las 3 y a las 6 horas, ya que es el tiempo en que esta prueba va a detectar las troponinas en sangre. Si el paciente llegó y usted le tomó las troponinas y usted evidencia en las troponinas de que estos niveles iniciales no son altos ni se elevan, usted comienza una vía de descarta de que eso no fue un evento cardiovascular. Si el paciente cumple con algunos criterios, pues usted lo tiene que ver y ponerlo en observación para saber qué es lo que se le va a hacer más adelante. Pero si el paciente ya llega con niveles altos de troponina, más arriba del percentil 99, pues ya hay una evidencia de la lesión miocárdica aguda. Eh, Aquí les traigo una imagen de las paredes del corazón, no las caras, para pues, saber en qué parte del electro se debe ver esto. En las derivaciones de 1, de 3 y ABF se va a ver la pared inferior, en D1, ABL, B5 y B6 se va a ver la pared lateral, en B1 y B2 la pared septal y en B2 y en B3 la pared anterior. Listo. Entonces, ahora les voy a mostrar los cardios electrocardiográficos que podemos presentar cuando hay un infarto de algún miocardio. Primero, la que todo el mundo conoce, el supranivel del ST. Esta debe ser mayor aún a 0.1 milivoltios en todas las derivaciones exceptuando B2 y B3. Si es un paciente masculino menor a 40 años, este debe ser mayor de 0.25 milivoltios. Pero si es mayor de 40 años, la elevación debe ser de 0.2 milivoltios. Y en mujeres, en B2 y en B3, debe estar elevado más de 0.15 milivoltios para que la elevación del ST sea significativa. ¿Listo? En otros cambios electrocardiográficos está el infranivel del ST, que es más de 0.05 milivoltios en cualquier derivación. O más de 0.5 milivoltios solo en B2 y en B3, o que sea más de 1 milivoltio, más de 1 milímetro en las otras derivaciones. Otros cambios agudos que se pueden ver es la inversión de la onda T. Esta, para que sea como una inversión de onda T que sea significativa, esta debe ser simétrica. ¿Qué es simétrica? Que cuando usted coge la T y la parte a la mitad, debe ser igual de lado y lado. Esta no debe ser como bifásica, ya que si es bifásica, se pueden pensar en otras patologías de sobrecarga. Los diagnósticos diferenciales de una inversión de onda T
Puede ser una taquicardia, un bloqueo completo de rama derecha, el uso de digoxina, un aumento de la presión intracraneal o el hipotiroidismo. Ondas Q patológicas. Esto es un cambio más que todo crónico, pero igual nos habla de un infarto de miocardio. Esta onda Q debe ser mayor del 25% de la amplitud del QRS. La duración debe ser más de 1 milímetro y también hay que tener en cuenta que estas se pueden ver no solamente en el infarto agudo miocardio, sino en otras patologías, como el bloqueo completo de rama izquierda, cuando hay bloqueos fasciculares, en el tromboembolismo pulmonar, en las cardiomiopatías hipertróficas, miocarditis y en el síndrome Wolff-Parkinson-White. ¿Listo? Entonces, aquí les vengo a mostrar unos equivalentes del ST. ¿Qué son los equivalentes del ST? Son patologías, no, son cambios electrocardiográficos que cuando se evidencian en el electro hay que correrles porque es igual de peligroso que un ST elevado. Pero, ¿qué sucede acá? En estos pacientes no se puede iniciar la trombolisis. Eso es lo que toca aclarar. Pero estos patrones indican que es como muy peligroso que pase. Entonces, estos patrones son la imagen especular, que es, usted va a encontrar la elevación del ST en una cara opuesta. Por ejemplo, lo va a encontrar elevado en D2 y va a haber un infradesnivel en la cara opuesta, que en este caso sería D1. O sea, es como la cara espejo del infarto que usted está viendo. El patrón de Winter, que es que en DB1 a B6 puede haber un infradesnivel plano y después de eso te picuda. Hay que tener en cuenta que este patrón, pues para que sea significativo, debe ser en más de 2 derivaciones continuas. Y en este caso, en este ejemplo que les puse, pueden ver como B3, B2 y B4 hay un infradesnivel del ST para después haber unas T picudas. Esto nos indica que es un caliente ST y a ese paciente toca correrle. Otros dos equivalentes de ST es el patrón de Wellens, que acá les voy a hablar, que son de dos tipos, el patrón A y el patrón B, que es que en las derivaciones, únicamente en las derivaciones B2 y B3, vamos a encontrar una onda T bifásica. Si en esas dos derivaciones hay una onda T bifásica y en las otras están normales, hay que correrle porque es un equivalente del ST. Si en el patrón B vemos una onda T invertida, que es simétrica, que les venía diciendo anteriormente, también hay que correrle. O la enfermedad multivaso, que es que vamos a ver un infradesnivel del ST mayor a 1 milímetro en múltiples derivaciones y un supra-ST en ABR. Y a veces se puede ver un supra-ST también en B1. Entonces, este infradesnivel se va a ver en varias partes del electro y una ABR elevada. Este paciente también pues, toca correrle. Ahora pues hablemos del manejo inicial que se le va a dar pues a este paciente cuando llega al servicio de urgencias. Aquí les traje esta mnemotecnia para que se acuerden a la hora del examen, que es el que mucha gente pues lo debe conocer, que es el bebemona, que se caracteriza por beta bloqueadores, estatinas, inhibidores del P2Y12, anticoagulación, noxaparina o ya lo vamos a ver, morfina en caso de dolor, oxígeno si requiere, nitroglicerina si no responde a la morfina y aspirina siempre se da. Pero lo vamos a desglosar mucho más adelante ya que tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. Entonces, los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores se puede dar el carvedilol o el metoprolol succinato en dosis de 6.25 o el doble de esta, 12.5 miligramos vía oral, igual que el metoprolol succinato, 25 miligramos o 50 miligramos vía oral. ¿Cuándo no vamos a usar los beta bloqueadores? No los vamos a usar si el paciente está en shock de cualquier tipo, si está hipotenso, si tiene un bloqueo AB o un infarto agudo miocardio con compromiso del ventrículo derecho, ya que en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a disminuir la precarga haciendo que empeore todo el cuadro del paciente. Y hablando de beta bloqueadores, les quería mostrar un artículo que salió hace poquito, que es el uso de beta bloqueadores en el infarto agudo miocardio, que después de esto pues, genera una fracción de eyección reducida. Este estudio me pareció interesante traerlo a colación, ya que se está viendo que el poner betabloqueadores a pacientes con una fracción de eyección menor del 40%
no ayuda ni tampoco empeora los eventos que se puedan causar más adelante, ya que se tomó a una población que tuviera un infarto, sea con elevación del ST o sin elevación del ST. En esta población, a algunos se les dio beta bloqueador y a otros no. Se estudiaron durante 3 años y se vio que el beta bloqueador no ayudaba ni mejoraba los posibles eventos adversos que tuvieran estos pacientes en el futuro. Entonces lo quise traer a colación ya que nos deja como en evidencia que lo más probable es que en las guías, si el paciente va a tener una fracción de elección menor a 40, no se va a mandar esto ya que no tendría como unos beneficios. Puso la guía de que los betabloqueadores esta clase. Lo segundo que hay que poner son las estatinas. Eso ya que como hemos visto en la fisiopatología, casi siempre hay una ruptura de la placa. Entonces las estatinas lo que van a hacer es estabilizar esta placa. Estos efectos pleiotrópicos, que son efectos estabilizantes, se vieron in vitro, o sea, se vieron en el laboratorio, más no en la clínica. Sin embargo, pues se le pone a todos los pacientes ya que puede ayudarles a que esta placa se mantenga más estable. Se le debe mandar hipolipemiantes, estatinas, como la atorvastatina de 80 miligramos o la rosuvastatina de 40 miligramos. Si hay intolerancia a estos dos medicamentos, ya sea porque el paciente tiene historial de que hizo una rhabdomiólisis por estos dos medicamentos, se le puede cambiar por ezetimibe o ácido bempedoico. Inhibidor del P2Y12, pues este es un antiagregante plaquetario. Este usualmente se dan en la mayoría de los pacientes, pero con sus excepciones, se dan en carga. ¿En qué pacientes no le vamos a dar carga? En los pacientes que sean mayores de 75 años, que van a ser trombolizados. A estos no se les debe dar el inhibidor de P2Y12 con carga. ¿Y cuándo no lo vamos a dar? En un infarto sin elevación del ST que demore menos de 24 horas en la arteriografía. Entonces, lo vamos a poner en los pacientes que tengan infarto agudo de miocardio, que tengan elevación de ST, y en los pacientes que no tengan ST y que la arteriografía vaya a demorar más de 24 horas. Aquí están las dosis del prasugrel, del ticagrelol y el clopidogrel. Hay que aclarar que el prasugrel es el más potente de los tres y el clopi es el menos potente de los tres. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del manejo anticoagulante en STEMI. ¿Por qué en STEMI? Porque en no STEMI se cambia un poco lo que es el manejo médico, la fibrinolisis, ya que no se hace. Entonces, la PCI, que es la intervención percutánea coronaria, la anticoagulación se va a hacer durante este procedimiento. Usualmente se hace con heparina no fraccionada, que es la primera línea. Y si no hay, se puede usar de segunda línea, noxaparina o bivalirudin, que son las de segunda línea. Cuando hay fibrinólisis, pues se debe dar la anticoagulación durante 8 días y dependiendo del anticoagulante que se vaya a usar, se va a realizar la anticoagulación mientras está en la fibrinólisis. Y si se va a hacer manejo médico, que el manejo médico es que el paciente no se le va a hacer revascularización, que estos son los casos en los que el paciente lleva más de 48 horas con este infarto, pero ya no está inestable, o sea, no está con dolor, ni con sensación de disnea, ni con ningún signo de inestabilidad hemodinámica. Entonces, a eso se les va a dar una anticoagulación durante 8 días. Aquí están las dosis de cómo se va a mandar. Con heparina no fraccionada la trombólisis, ahí está la dosis. Si es en la PCI se manda en bolo de 70 a 100 unidades kilogramos, máximo está 70.000. Si es el manejo médico, pues bolo de 50 a 70 kilogramos. Y más adelante, pues se mira cómo se manda, ya que, pues, como vamos a ver más adelante, es hasta 72 horas que el paciente va a quedar en la clínica. Y si es con heparinas de bajo peso molecular, lo que les había hablado, se va a hacer una trombólisis con un bolo de 30 miligramos seguido de 1 miligramo kilo. Esto mientras se está haciendo la trombólisis. Hay que tener en cuenta de que hay que hacer un ajuste de la dosis si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular menor a 30 o si es mayor de 75 años. Ahí está lo que les decía.
Y cuando no estamos pues, en no STEMI, o sea, no hay una elevación del ST, tenemos dos opciones: o mandarlo a una intervención percutánea coronaria, que se van a hacer las mismas indicaciones de la anticoagulación durante el procedimiento, o que se vaya a hacer el manejo médico. El manejo médico es que se va a dar anticoagulación y después se le va a dar salida. Uno decide el manejo médico dependiendo de cómo esté el paciente según el score de grade, que ya lo vamos a ver más adelante. Aquí están las dosis de pues, manejo médico, se hace el PCI, lo que les venía hablando. Morfina. Entonces, la morfina la vamos a dar pues, si presenta dolor. Hay algunos casos en los cuales no es como producente dar morfina, que son los mismos de que el paciente de pronto tenga una hipotensión o un infarto del ventrículo derecho, no es recomendable dar morfina. Pero si el paciente de pronto tiene una hipertensión, esto puede ayudar para bajar la tensión arterial, pero tiene riesgo ya que tiene interacción farmacológica con el inhibidor de P2Y12. La morfina se puede dar 3 miligramos endovenoso o 0.1 miligramos por kilogramo. El oxígeno. Con el oxígeno hay que tener mucho cuidado, ya que no se le pueden dar a todos los pacientes, solo a los pacientes que están hipoxémicos. ¿Por qué? Porque la hiperoxia nos va a generar más isquemia, ya que va a generar más radicales libres de oxígeno y pues el oxígeno como tal nos va a ocasionar una vasoconstricción, haciendo pues, que empeore todo la sintomatología del infarto. Entonces, si no necesita oxígeno, pues no les vamos a dar oxígeno. Los nitratos, solo es para manejo sintomático. Si el paciente no mejoró con la morfina o angina refractaria que no mejoró con nada del manejo anterior, se le van a dar nitratos. Pero también tiene sus contraindicaciones. No se puede dar ni en hipotensión ni en compromiso de, de un infarto del ventrículo derecho o si usa inhibidor de la fosfodiesterasa, que es la famosa Viagra, sildenafil, vardenafil. Entonces, esto se debe dar en infusión. La infusión es de 0.25 a 5 microgramos hora. Y la aspirina, que desde mucho tiempo atrás ha sido como el pilar antiplaquetario que se tiene que dar de primeras, pero pues, en esta memotecnia la dejamos de última para que encajara. Es un inhibidor de la COX y un antiagregante plaquetario. Este se debe dar a todos los pacientes. Se da una carga de 300 miligramos y se continúa con 75 a 100 miligramos vía oral. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo de un infarto agudo miocardio con elevación del ST? Pues primero, el paciente llega. Uno le hace la historia clínica, determina que sí se está infartando, que sí cuenta con la cuarta definición de infarto agudo miocardio, y hay que ver dónde estamos parados. Si estamos en un centro donde se puede hacer una intervención percutánea coronaria, pues se debe hacer en menos de 60 minutos esta intervención percutánea coronaria. Esto también aplica con los pacientes que tienen patrones electrocardiográficos que son equivalentes a la elevación del ST. Si no estamos en un centro PCI, pues hay que mandarlo a un centro PCI, pero hay que estar pendientes que este centro PCI esté a nuestro alcance en menos de 2 horas, ya que si no está en menos de 2 horas, es mejor hacerle algo a este paciente, que hay que hacerle la fibrinólisis. Y si el centro PCI está en menos de 2 horas, pues lo vamos a remitir a este centro PCI, que PCI es intervención percutánea coronaria en inglés. ¿Listo? Ahora, acá les tengo las dosis de los fibrinolíticos en infarto agudo miocardio, que el de elección que se debería usar es el tenecteplase, pero si no hay, se usa el alteplase. Ahí están las dosis, sus contraindicaciones absolutas y relativas de la terapia fibrinolítica. Ahora, en el manejo no es TEMI. Entonces, es un paciente que no tiene elevación del ST. Aquí es lo mismo, pero con más tiempo que en el infarto, con elevación del ST. Vamos a ver dónde estamos. Si estamos en un centro PCI, entonces vamos a intentar hacerle la arteriografía. Pero si no estamos en un centro PCI, toca remitirlo. ¿Qué pasa acá? Que acá nos da un poco más de tiempo, ya que como tal el vaso no está obstruido del todo y no es como tal por un trombo.
Entonces, si el paciente tiene un riesgo muy alto, que eso lo vamos a categorizar con el GRACE que está más adelante, o si tiene inestabilidad hemodinámica, dolor torácico, insuficiencia cardíaca, pues es un riesgo muy alto y toca hacerle una estrategia invasiva lo más rápido posible. Ahí no se puede quedar y si se demora más de 2 horas, igual toca mandarlo ya que no se puede fibrinolizar. Entonces se tiene que mandar al centro PCI más cercano. Si es de riesgo alto, pues entonces con el mismo GRACE se tiene que mandar a un centro PCI en menos de 24 horas y si estamos en un centro PCI, pues se debe hacer esta estrategia invasiva durante la hospitalización. Y si el riesgo no es alto y es un riesgo bajo, pues se debe ver si puede ser una estrategia invasiva selectiva. O sea más de 48 horas para ver cuál es el causante de esto o simplemente no hacerle y darle manejo médico. Esta es la estratificación de Graves, ¿sí? Que nos va a medir la edad, la frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, la creatina y el Kilikinva del paciente. Entonces, según su riesgo de bajo, intermedio, alto, vamos a ver qué se le puede hacer al paciente, ¿sí? Entonces, el seguimiento de este paciente que pues, se le hizo la intervención percutánea coronaria, que llegó a nuestro servicio, debe estar mínimo 24 horas en UCI. Y después de estar 24 horas en UCI, mínimo 48 horas en hospitalización. O sea, el paciente que entra con un infarto de miocardio debe estar en total 72 horas en la institución donde uno esté. A todos los pacientes hay que hacerle un eco torácico. ¿Por qué? Porque hay que ver cuánto está la febre. Si está menos de 40, ver el control en 6 a 12 semanas para ver si se maneja como una falla cardíaca o, o no y mejoró en ese tiempo. Pero como les venía hablando del estudio de los betabloqueadores, que se está viendo como qué se puede hacer en estos casos, si mandarlo o no mandarlo. Hay condiciones especiales que el paciente ya esté en un centro médico y entre en paro, pues se va a hacer la reanimación conforme a las guías ATLS y si hay un superdesnivel, pues se va a iniciar una intervención percutánea coronaria inmediatamente. Pero si no hay un superdesnivel del ST, pues se va a continuar con la guía de paro y se interpreta que los cambios electrocardiográficos es por el paro que tuvo anteriormente. En el shock cardiogénico, como hemos hablado, hay que tener mucho cuidado con los beta bloqueadores, con la nitroglicerina, con los nitratos o con los opiáceos. Esto no se pueden poner. Hay que mandarlo a un centro PCI apenas sea posible. Se debe dar manejo con noradrenalina y si pues no hay mucho que hacer, se puede hacer un ECMO. En infarto de un miocardio derecho, se debe evitar los beta bloqueadores, los nitratos y los opiáceos, como hemos venido hablando durante la charla. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo crónico? Primero, debe ser el manejo no farmacológico. ¿Qué es este manejo no farmacológico? La terapia cardíaca, que mejore su estilo de vida, controlar las patologías de base, si puede comer mejor que coma, si puede hacer ejercicio como natación, bicicleta o caminar, sería perfecto. Entonces sería el manejo no farmacológico. En el manejo crónico, estos pacientes quedan con antiagregación plaquetaria por largo tiempo, de por vida. Más adelante vamos a hablar del manejo que se ve en los primeros 12 meses, que es el que como que ha cambiado y que se puede como ver dependiendo de qué tanto riesgo tiene el paciente. Los beta bloqueadores también quedan para los pacientes y los hipolipemiantes por su factor de estabilizador de placa. Hay que tener en cuenta que hay otros medicamentos que se pueden usar, pero dependen del paciente. Si el paciente tiene una FEBI mayor del 40%, pero tiene diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad renal crónica, se le puede mandar un IEC. Si tiene una FEBI menor del 40 y tiene nefropatía diabética o nefropatía diabética, se le puede dar un antagonista del receptor mineralocorticoide, que es la misma espironolactona. Si tiene diabetes, se puede mandar hipoglicemiantes como los inhibidores del SGLT2 y GLP-1. Si tiene riesgo de sangrado gástrico, se puede mandar inhibidor de la bomba de protones y todos deben estar vacunados contra influenza y COVID-19. Por último, lo que les venía hablando es de la antiagregación crónica, pero en especial la del año, ya que se ha visto
que se pueden hacer terapias un poco más acortadas para disminuir el riesgo del sangrado que va a tener el paciente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, estrategias de antiagregación dual. Entonces, si los pacientes tienen riesgo de sangrado, pero no tienen un stent, se les puede dar antiagregación dual durante un mes y después manejarlo solo con un antiagregante, ya sea aspirina o clopi. Si los pacientes tienen stent, todos los pacientes con stent deben estar con antiagregación dual mínimo 3 meses. Después se deja el resto del año, de los 12 meses, con clopi, con aspirina. Y si el paciente no tiene riesgo de sangrado, usted puede dejar esta terapia de antiagregación dual, la deja 6 meses, quita un antiagregante y solo deja uno, como clopi o aspirina, y lo deja durante los 2 meses. Esta es una de las estrategias. Pero pues, como les dije, hay que aclarar el punto de que si el paciente tiene un stent, mínimo debe ser 3 meses de antiagregación, como mínimo, mínimo, mínimo. Entonces, los pacientes que no tienen stent también se pueden hacer esta otra terapia, que es el desescalonamiento como de la fuerza del inhibidor del P2Y12. La idea sería comenzar con aspirina y un inhibidor más fuerte que el prazo o el tica, un mes, y después poner aspirina y clopidogrel el resto de los 12 meses, dándole que en el primer mes sea como el factor más decisivo para que no haya como esta agregación, como ponerlo en lo máximo posible, pero también aumentando el riesgo de sangrados. Entonces lo ponen durante un mes y después ponen el que menos riesgo de sangrado tenga y se deja durante los 12 meses. Ya en la terapia crónica, después de los 12 meses del infarto, ya depende de qué patología de base tenga el paciente, ya que se puede dejar solo con aspirina o clopi, o se puede poner un anticoagulante dependiendo si tiene fibrilación auricular o otra patología, o de cambiar el esquema, pero pues eh, eso ya depende de la patología de cada paciente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Samu. La verdad, todos quedamos sorprendidos con esa charla, estuvo muy buena. Muchísimas gracias, de verdad. Abrimos espacio para retroalimentación, para preguntas, para aportes de los docentes. Eh, Veo que está el doctor Mauricio Rojas, el doctor Nico Giraldo, el doctor Rabagli. De pronto algún aporte, alguna pregunta, alguna duda de los estudiantes. No, Samuel, yo creo que al igual que Julián, buenas noches, primero que todo. Llenó las expectativas de la charla. La verdad, muy completa. Te felicito, Samuel. Eh, Ahí se van viendo el sacrificio y los años y la dedicación en todo este tiempo de aquellos que van creciendo y que los ve uno crecer. Entonces, lo felicito. Yo, por mi parte, no tengo eh, nada que agregar en este momento. Muchas gracias, Samuel. Doctor Gracias, Rabagli, Doc. Nico. Buenas noches, compañeros. Eh, Primero, pedirles disculpas porque me conecté casi 5 minutos después, pero alcancé a escuchar el 90% de la charla. Comparto lo que dice Mauricio. Es muy gratificante verlos a ustedes dando estas charlas, cómo se desenvuelven explicando. Soy fanático de ese espacio cuando lo hacen, cuando se paran en los simposios a dar las charlas. Yo les digo, las charlas, las mejores charlas que uno ve como docente son las que dan ustedes. Obviamente es muy chévere cuando va el cardiólogo, el neumólogo, bueno, etcétera, pero verlos a ustedes y ver que se arriesgan a, toman ese riesgo y toman esa valentía de salir adelante de tantos compañeros y hacerlo también es muy gratificante. Entonces, te felicito, Samuel. Nuevamente felicitar a Julián por el programa. No me canso de decirlo porque es algo excelente. Como aportes, yo creería que mensajes grandes para los muchachos cuando ya estén enfrentados en su
ya en su, me da la palabra, hombre, que quiero encontrar, en su proceder médico, ya recordar lo que siempre decimos en las clases de cuando empezamos salud del adulto, cuando estudiamos dolor torácico. Todo dolor no significa infarto. Todo dolor torácico no significa infarto. Recordar que hay causas intracardíacas, extracardíacas y a su vez, cuando hablamos cardíacas, pueden que no sea solamente infarto, hay muchas causas más. ¿Ya? Un electro normal no me excluye que el paciente no pueda tener un infarto. Una troponina positiva tampoco me dice que el paciente está acusando con infarto, como le dijo Samuel. Tengo muchas causas que me van a elevar la troponina, ¿ya? Pensar siempre en los equivalentes anginosos. Yo les hago mucho énfasis en esa parte, ya pensar en los abuelitos, en los extremos de la vida, en los pacientes diabéticos, revascularizados. A todos nos ha tocado ver cuando hemos estado en servicio de urgencias un paciente que llegó por epigastralgia y lo manejan como una gastritis y acaba siendo un infarto de cara inferior, ¿ya? Entonces, a todos de pronto nos ha pasado en algún momento, pero tratar de pensarlo, encaminarlo adecuadamente por el paciente. Entonces, son como mensajes grandes. Lo primero es la identificación. Nosotros como médicos generales, como médicos de urgencias, como médicos de hospitalización, tener muy claro cuándo puede ser un evento coronario, ¿ya? Y ya uno iba descartando causas. El manejo, el protocolo lo dice. Uno se ciñe mucho al protocolo, llevar la guía, ¿ya? No es una camisa de fuerza porque depende mucho de donde uno esté, mucho de los medicamentos que uno tenga a la mano también, porque si no tienes ciertos medicamentos, tienes que actuar con lo que tienes. Entonces, lo importante es identificarlo y en caso de no poderlo manejar en el sitio donde se encuentren, derivarlo inmediatamente con una remisión muy adecuada. Y felicitaciones nuevamente. Me pido la palabra. Buenas noches. Felicito a Samuel por la forma como fue desarrollando la charla y también felicitarlo porque se ha ido apropiando de algunas cositas que uno les comparte y pues yo soy emisario de los congresos y los cardiólogos a nivel nacional y veo pues que se apoyó y aunque en algunos momentos se pegaba la palabra cara, si nosotros en la UCEA nos debemos distinguir por las cosas como se deben de llamar realmente, que se llaman paredes del corazón y pues esa partecita creo que se ha ido apropiando y es bueno que ojalá todo como marca UCEA, en la UCEA no decimos cara sino paredes y así como estaba diciendo Samuel, y eso me satisface porque pues es una de las cosas que nos debemos aprender a decir las cosas correctamente y se están apropiando de eso. Felicitaciones, Samuel. Muchas gracias. Gracias, Doc. Bueno, los muchachos de sexto o los compañeros de profundización, ¿alguna pregunta o aporte? Buenas noches, yo quería saludarlos a todos. Qué pena que entré tarde a la charla, no la pude escuchar. Pero pues de antemano no dudo de las capacidades y el desempeño que tiene Samuel y felicitarlo por la charla. Pues no la vi, pero sé que es una persona que ha sido bastante responsable durante su proceso formativo y bueno, me parece excelente. Dentro de las cosas que yo les puedo aportar, siempre les digo que cuando vamos a hacer un diagnóstico de dolor torácico, pensar siempre y tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Desde el punto de vista de imágenes, es imperativo que siempre un paciente con dolor torácico, y más si es un dolor típico, pues solicitemos aparte de todo lo que ya me imagino que hablaron de troponina, o sea, marcadores y electro, siempre tener en cuenta la imagen, ¿sí? Porque les ayuda de pronto a orientar y a hacer un diagnóstico diferencial. Hoy en día, la parte de ese arsenal diagnóstico. Y también, muy importante, las complicaciones que pueden presentar esas paredes a nivel del miocardio post-infarto, como son las dilataciones aneurismáticas del ventrículo izquierdo, que son muy poco frecuentes, pero se pueden presentar. Entonces, creo que el doctor Ali, para nunca se me olvida, doctor, usted me corrige,
Si persiste la elevación del ST más de 15 días o más de un tiempo no determinado, hay que sospechar la dilatación aneurismática del ventrículo. ¿Usted me podría corregir? Correcto, ya después de 2 semanas hay que ir pensando que algo está pasando en ese ventrículo, o sea, algo, al gasoil, como tú dices, puede poner aneurismático. Entonces, es un punto muy importante. Gracias, doctor, por... Nunca se me olvida eso. El doctor me lo dijo hace más de 20 años, nunca se me ha olvidado. Y quiero que también tengan en cuenta todos esos tips referentes al tema de síndrome coronario. Y de nuevo felicitarlos y pues también saludarlos. Muchas gracias. Y saludar a Samuel. Gracias. Gracias. El doc Nicolás levantó la mano. Sí, algo que también se me pasó decirlo ahora y Samuel lo nombró, recordar l- cuando un paciente también puede llegar con infarto ventricular derecho. Entonces, todo paciente con cambios en la pared inferior en el electro y que llegue hipotenso, busque el infarto derecho, o sea, hacer derivadas derechas, ¿vale? Porque recuerden que el tratamiento inicial es diferente. Un paciente que se va seguramente a beneficiar de manejo con volumen. Pues, y es una pregunta típica también en exámenes de residencia en todo lado, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Muchas gracias, doc. ¿Algún otro comentario o pregunta que tenga para Samuel, los estudiantes? Bueno, todo está muy claro. Sí, la verdad, muy sorprendidos. Muchísimas gracias, Samu, por aceptar este reto desde las vacaciones. Eh, Samu, pues, tiene un proceso formativo muy interesante y más que un compañero, pues yo lo considero un amigo. Así que me siento muy feliz que haya aceptado este reto y que nos haya acompañado esta noche. También agradecerle, pues no está conectado el doctor Daniel Cabrera, quien fue el docente asesor de SAMU, que de hecho él va a estar mañana en una charla en PACAEC, que es descompensaciones agudas de la diabetes, del diagnóstico al tratamiento, que será a las 7 de la noche para que podamos asistir los que puedan. Y nada, esperen más sorpresas, esperen nuestra agenda. Esta charla va a ser subida al canal de YouTube para quienes pues no pudieron estar, la vuelvan a repetir o quienes deseen estudiar la vuelvan a repetir. Estamos esta semana todas de refuerzos para los muchachos de salud del adulto que el viernes rinden en su examen. Y pues nada, muchachos, este espacio fue para ustedes y para que rindan en la máxima calificación posible. Muchísimas gracias, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao. Luego, buena noche. Y gracias a los doctores también. Hasta luego, buenas noches. Muchachos, descansen.